Hola. ¿Qué tal? Soy Tsukuyomi Yo y les traigo un nuevo capítulo sobre mi fanfic de Yo en Nanatsu no Taizai, espero les guste. Antes de comenzar quería dar una disculpa por subir esto tan tarde, pero me es difícil escribir con tanta escuela, pero estaré intentando ser más activo desde ahora. Ahora sí los dejo con el capítulo 1, que lo disfruten. El honrado Yo en Nanatsu no Taizai capítulo 1. En el momento en el que pasé el portal quedé desmayado en un bosque, después de unos cuantos minutos sentí el brillo del sol chocaba en mi rostro. En el momento en el que iba despertando escucho el dulce sonido de los pájaros cantando. Cuando mis ojos finalmente se acostumbraron, lo primero que noté fue el fresco aroma a madera y tierra húmeda. Ya no estaba flotando en el vacío ni rodeado. Frente a mí se extendía un paisaje brillante y pacífico, un bosque frondoso. Me levanté suavemente mientras apreciaba el bosque, lleno de árboles altos y majestuosos cuyas copas se mecían suavemente con la brisa. Las hojas, de un verde intenso, susurraban con cada movimiento del viento, creando una melodía natural y armoniosa. El suelo estaba cubierto de musgo esponjoso y raíces que se entrelazaban como venas de la propia tierra. A lo lejos, podía escuchar el canto de los pájaros, un sonido relajante que se entremezclaba con el leve murmullo del viento filtrándose entre las ramas. Flores silvestres de colores vivos crecían entre las raíces y las rocas, llenando el ambiente con un aroma fresco y embriagador. Caminé unos pasos, sintiendo la suavidad del suelo bajo mis pies, hasta que mis ojos se posaron en algo más adelante, un pequeño lago de aguas cristalinas, tan sereno que reflejaba el cielo como si fuera un espejo. La superficie apenas se agitaba con la brisa, y en los bordes, algunas piedras y lirios flotaban, añadiendo un aire místico al lugar. Me acerqué lentamente, sintiendo la emoción arder en mi pecho. ¿Era real? ¿Realmente había sido enviado a un nudo de Nanatsu no Taizai? Me incliné sobre la superficie del agua y miré mi reflejo. Y ahí estaba. El rostro que me devolvió la mirada no era el mío, sino el que había elegido en mi mente. Sus rasgos suaves y, sus ojos rojos intensos brillando fuertemente eran inconfundibles. Giré mi cabeza de un lado a otro suavemente, levanté mis manos y flexioné los dedos, sintiendo la energía recorrer mi nuevo cuerpo. Un escalofrío de euforia me recorrió de pies a cabeza. Lo había logrado. La emoción fue demasiado intensa para contenerla. Un grito de alegría escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo, y sin pensarlo dos veces, salté en el aire, impulsándome con una fuerza que jamás había sentido antes. Subí varios metros, sintiendo la ligereza y el poder en cada fibra de mi ser, antes de aterrizar con una agilidad casi divina. El impacto levantó un leve polvo a mi alrededor, pero no me importó. Miré mis manos de nuevo, cerrándolas en puños mientras una risa llena de emoción surgía de mi garganta. «Esto es increíble», grité, sintiendo la adrenalina recorrerme. Era real. Estaba en Britania, en el mundo de Nanatsu no Taizai, con el cuerpo de que deseaba y un sinfín de posibilidades ante mí. No había mejor inicio para mi nueva vida. Después del momento de euforia que tuve, me calmé ya que si no me controlaba podría atraer atención no deseada. Ya calmándome analicé mi entorno viendo que me encontraba en un frondoso bosque, no cabía duda que había reencarnado en el mundo de Nanatsu no Taizai, como hace 3000 años antes de los eventos originales. Si no me equivoco, el ataque de la raza demoníaca a los pueblos en estos días son el pan de cada día, así que sería arriesgado ir a un pueblo dado a mi condición, poder actual y que éste sea atacado por un ejército de demonios o peor aún por los 10 mandamientos. Pensé para mí mismo un poco dudoso en ir a un pueblo, sabía que no podría dejar a esas personas morir a manos de los demonios, pero no podía hacer nada por el momento. El hecho de que tenga los poderes de Uro, de Gojo, y todo el conocimiento del Jujutsu, eso no significaba que ya tendría todos esos poderes controlados y que mágicamente ya era el más poderoso de todos. No, una cosa era tener los poderes y conocimientos, otra cosa sería que ya tanto como mi mente y cuerpo sepan hacer cada acción tanto con la energía maldita, técnicas malditas y el mismo cuerpo. Por lo que no tenía opción, tenía que entrenar y perfeccionar todas las habilidades que me fueron otorgadas para así cambiar el destino de este mundo. Tenía 3000 años para poder hacerme más fuerte, así que todavía tengo tiempo para el canon. Pero algunos de los sucesos más importantes sucedieron hace 3000 años, o sea hoy, como la traición de Meliodas, que supongo yo falta para eso, las estrategias de las diosas, como me daban ganas de ponerlas en su lugar al creerse seres divinos. Son solo una raza egoísta que utilizan a los demás a su antojo, se creen seres perfectos, al final no son tan diferentes a los demonios.
Los únicos que se salvan de eso son Mael, que aunque haya hecho muchas cosas horribles a demonios inocentes, él creía que era lo correcto, Elizabeth, que a ella siempre la veía como la típica princesa en apuros, pero aún así la respeto por no ser como los demás diosas. Hay más o menos Nerobasta, a esa Shihare que cambie su modo de ser y su vision a los demonios, vi que ella tenía potencial como personaje. También está el hecho de que Gloxinia y Droll se unen a los mandamientos y lo más importante, la maldición de Meliodas y Elizabeth. Sí, habían muchos sucesos importantes que pasarían aquí. Por lo que tendría que planificar con cuidado mis movimientos, los de ahora y los que haré en un futuro. Con profundo suspiro caminé por el frondoso bosque con bastante calma. No tenía ninguna idea a dónde iba, así que simplemente me dejé llevar por la ocasión. El aroma fresco del bosque llenó mis pulmones. El aire fresco restregando mi rostro, llenándome de una paz que casi no había sentido en mi vida. Mis pasos se oían por todo el bosque, aplastado la suave hierba y la tierra debajo de mis pies. Luego de unos minutos de estar caminando pude ver que el camino al bosque se iba terminando, lo que significaba que ya estaba por salir del bosque. Aceleré un poco el paso hasta que llegué al final del bosque. Al llegar pude ver un hermoso campo abierto con alguno que otro árbol por ahí. Las montañas grandes y majestuosas se alzaban casi sobre el cielo, luciendo imponentes como de costumbres. Entre todo ese campo, pude ver a un pequeño pueblo bajando la colina. Con mi visión mejorada pude notar a los humanos, quienes hacían sus actividades diarias como cualquier otro ser humanos. ¿Podría acostumbrarme a este tipo de vistas?, dije con una leve sonrisa en mi rostro al ver tal hermoso paisaje. Me sentía muy tranquilo al estar enfrente de este paisaje. Y eso que en mi anterior vida solo era alguien que no salía mucho de casa y se aburría con la naturaleza. Qué irónico, ¿no? Le echo un último vistazo al pueblo y al paisaje frente mío antes de darme vuelta de regreso al bosque. Bueno, al menos encontré un pueblo humano el cual de vez en cuando podría ir para poder conseguir algunos suministros, pese a lo que anteriormente dije. De igual forma era recomendable estar cerca de un pueblo humano para poder tener algunos suministros. Bueno, en fin. Ahora tendría que encontrar un buen lugar para poder instalarme. Quizás un pequeño campo abierto para poder hacer mi hogar y mi casa. Si quería sobrevivir, lo primero era tener un techo donde vivir. Además sería muy conveniente para mí estar viviendo fuera de los pueblos o cualquier zona de guerra de alguno de los dos clanes en conflicto. Así tendré tiempo para entrenar y la información suficiente para poder proceder con mis planes. Con pasos tranquilos, avancé entre los árboles de un frondoso bosque, sintiendo como la brisa ligera rozaba mi piel. Cada hoja, cada rama y cada susurro del viento me resultaban un espectáculo fascinante, un recordatorio de lo vivo que era este mundo. Los árboles, altos y robustos, se alzaban majestuosos a mi alrededor, extendiendo sus ramas como si intentaran tocar el cielo. Sus hojas formaban un techo natural, filtrando la luz del sol y pintando el suelo con parches dorados y sombras danzantes. A medida que caminaba, escuchaba el suave crujir de la hierba bajo mis pies, acompañado del ocasional sonido de un pájaro trinando en la distancia. Cada tanto, me detenía para observar mi entorno. Unos metros más adelante, noté un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas, su agua cristalina reflejando el azul del cielo. Me acerqué y me puse de cuclillas por un momento, sumergiendo la mano en el agua fría. La sensación me recordó lo puros que eran los recursos de este mundo, tan distintos a los de donde solía pertenecer. Continué mi camino, adentrándome más en el bosque. Árboles de distintos tamaños y formas llenaban el paisaje, algunos con raíces gruesas que se retorcían sobre la tierra, mientras que otros tenían troncos lo suficientemente anchos como para que 3 personas los rodearan con los brazos extendidos. Había pequeños arbustos con flores de colores vibrantes, algunas plantas con bayas silvestres y otras con espinas que advertían su peligrosidad. El bosque estaba lleno de vida. De vez en cuando, el sonido de un animal moviéndose entre los arbustos llamaba mi atención. Vi un par de ardillas correteando por las ramas, persiguiéndose en un juego interminable, y también observé a lo lejos a un venado con su cría, que rápidamente desapareció entre la espesura al notar mi presencia. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, a madera y a hojas frescas. Cada vez que respiraba profundamente, sentía una calma indescriptible. No había ruidos molestos ni distracciones. Solo el murmullo del bosque y el sonido de mis propios pasos avanzando con decisión. Después de unos minutos de caminata, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles comenzaron a separarse, dejando espacio a la luz del sol para bañar con mayor intensidad el suelo cubierto de hierba.
Pude notar que el terreno se volvía más abierto, y cuando finalmente atravesé un grupo de árboles más delgados, llegué a lo que parecía ser la respuesta a mi búsqueda. Frente a mí, se extendía un pequeño claro en medio del bosque. La hierba era alta y de un verde intenso, ondeando suavemente con la brisa. Algunas rocas dispersas sobresalían del suelo, dándole un toque natural al paisaje, pero nada que no pudiera arreglar con algo de esfuerzo. Miré a mi alrededor, evaluando el terreno. El lugar era espacioso, lo suficientemente grande para construir una casa de 2 pisos sin problemas. Además, el hecho de que estuviera rodeado por el bosque lo hacía un sitio perfecto para la tranquilidad. No había señales de actividad humana cerca, lo que significaba que no tendría que preocuparme por visitas indeseadas. Caminé hasta el centro del claro y me detuve, cerrando los ojos por un momento mientras sentía la calidez del sol sobre mi piel. Era un sitio perfecto. Podía imaginarme cómo se vería mi futura casa aquí, con una base firme, una estructura sólida y todo el espacio que necesitara para entrenar y descansar. Solté un suspiro de satisfacción. No está tan mal. Me sirve, dije con una pequeña sonrisa asomándose por mis labios. Abrí los ojos con una sonrisa. Había encontrado mi lugar en este mundo. Ahora solo quedaba construirlo. Miré uno de los tantos árboles que rodeaba el campo, me acerqué a él con calma mirando detenidamente el árbol inspeccionando su madera. Con una leve sonrisa miré hacia el suelo buscando algo, después de un momento me agaché con calma tomando en mis manos lo que parecía ser una rama. Esto servirá por el momento, dije concentrando en mi mano, la energía maldita después de un momento blandí la rama contra el grueso tronco que estaba frente a mí. Un profundo corte apareció de la nada en la corteza del árbol, cortando casi en su totalidad la madera solo quedando un poco, pero eso significó que el árbol cayera de bruces al suelo con el polvo asomándose después de su caída y gracias al conocimiento que pedí que tengo este cuerpo, pues sé manejar la energía maldita, claro había dicho que necesitaba entrenamiento para poder aprender y dominar pero, eso no significaba que yo estuviera en cero de habilidades aprendidas. Solo sabía usar de manera decente la energía maldita, y la técnica de Uro o sea manipulación del cielo añadiódole el plus que era tener estos ojos los cuales te dan cierto control de la energía maldita. Al ver lo que sucedió, miré mi mano en una posición contemplativa. HMPH bueno mi manejo en mi energía maldita es decente para ser que recién adquiero este cuerpo ventajas de tener estos ojos y los conocimientos, pero mi producción y eficiencia en mi energía maldita y en las técnicas es un asco, tendré que trabajar eso, apretaba mi mano en un puño mientras pensaba en lo que había descubierto y miraba cómo la rama que había recogido empezaba a crujir por la fuerza. Miré el árbol caído con algo en mi mente. Me acerqué al tronco caído con tranquilidad, después de unos momentos moví rápidamente la rama aún con algo de energía maldita reunida en mi mano. En un instante el tronco fue partido en 3 partes iguales. Había utilizado mi energía maldita para poder partir el árbol caído, pero mi intención era cortar el tronco en 6 partes iguales. Eso corroboró mi deducción. Por lo que ya en mi cabeza ya tenía planeado lo que tenía que hacer en estos momentos. Creo que mi primer curso de acción será entrenar y perfeccionar lo mejor posible mis habilidades para poder estar a la altura de los top mundiales de esta época, o Pseudociel, Mael y Meliodas, murmuré para mí mismo ya teniendo planeado mi primer curso de acción. Mi plan inicial puede parecer simple pero también es muy importante. Si no tengo el nivel suficiente a pesar de tener los poder 3S de Gojo y Uro no hay nada que pueda hacer contra los top mundiales si no puedo controlar de manera perfecta mis habilidades pues, moriré. Pero el principio del plan aunque simple, el plan final será más complejo y el más difícil de ejecutar. ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cuál es mi plan final? Simple, evitar que Caos resucite y que Arturo no se convierta en su recipiente. Dado a que me leí el manga de los 4 jinetes del apocalipsis era seguro que sabré lo que ese niño traumatizado hará. Su sola existencia pondría en peligro el equilibrio del mundo más de que lo que alguna vez fueron el rey demonio y la deidad suprema. Si quiero que todo cambie, para que todos tengan un mejor futuro del que ya tienen es esencial que evite el renacimiento de Caos. Para esa meta tendré que planear muy bien mis fichas. Cada movimiento mío en este mundo podría alterar el curso de la historia así que debo de tener cuidado. Pero usaré eso a mi favor. Primero es hacerme fuerte, lo suficiente como para dar pelea o máximo vencer a Meliodas o a Mael. Claro tendré 3000 AOS para poder hacerme cada vez más fuerte y estar a la par de las deidades. El segundo paso que sí o sí tengo que hacer en esta época es evitar que Meliodas salve a Melin. De lo contrario la guionazo se enamorará de él y pues ya todos sabemos el resultado. Así que yo seré quien llegue primero.
Puede ser contraproducente ya que la niña podría enamorarse de mí. Pero ya tengo algo en mente o quizás darme una idea de lo que debería hacer. Y esa es criar a Merlin, así el amor que ella podría tener no será el de una mujer, sino el de una hija hacia su padre o la de una hermana menor hacia su hermano mayor. Eso sí, para el tercer paso sería convencer a la Dama del Lago de no resucitar a Caos, aunque dudo que vaya a aceptar esa petición. Conociendo a esa entidad estás muy determinada a que Caos resucite. Bueno, ya le veré qué hacer con ella. El cuarto paso sería localizar y eliminar a Cat Palug. Ese maldito gato homúnculo es un puto fastidio y quizás uno de los traumas de Arturo. Bueno, y creo que eso sería todo al menos por el momento. Todavía tengo que planear y decidir en hacer que algunos sucesos originales ocurran como la maldición de Meliodas y Elizabeth. La creación de los 7 pecados capitales. Entre otras. Ahí no olvidemos al rey Arturo. A decir verdad no deseo matarlo, puede que en un futuro será un hijo de puta total, pero eso solo fue por los traumas de su vida y la influencia por el caos. Por lo que tendría múltiples opciones para hacer con él. Eso sí, la opción de matarlo todavía está vigente, sería como una medida de emergencia por si todo lo planeado y lo que planearé a futuro no salga como debía. Lo primero que haré será entrenar. El construir mi casa sería un método bastante efectivo. Ya que si uso mi energía maldita y así mejoro mi control. Además de poder controlar de mejor manera mi cuerpo, potenciar y dominar la producción y eficiencia en mi energía maldita al momento de usarla o realizar alguna técnica con la eficiencia, podría cargar una técnica con la cantidad mínima de energía maldita manteniendo su efectividad. La producción podría usar la mayor cantidad de energía maldita posible en una acción. Al poder dominar esos principios en la energía maldita, aparte de controlar mis emociones para no desperdiciar energía maldita, tendría asegurado que los otros pasos del entrenamiento sería sencillo, además de que con estos hermosos ojos todo se me hará más fácil. Por el momento me enfocaremos en eso. Después seguiría a entrenar los rituales de Uro y los de Gojo en cuanto a técnicas complejas como la ampliación, la técnica inversa y la expansión de dominio será un tema aparte ya que tendré que dominar todo lo anterior para llegar a esas fases. Después de estar pensando todo eso en mi cabeza, me dirigí hacia los troncos ya partidos y los cargué sin mucho problema. Y así procedí a realizar el 0,5 de mi plan. Time skip de 1 año después a 6 años antes de la traición de Meliodas. Ha pasado 1 año desde mi llegada a Nanatsu no Taizai y la verdad todo ha estado muy tranquilo al menos bajo mi perspectiva. En ningún momento dejé el lugar del que me había establecido salvo por ir al pueblo por algunos suministros o cosas para mi casa. Desde que fui a ese pueblo los habitantes me pedían favores como cargar cosas pesadas o cosas así, a cambio ellos me daban las cosas que yo solicitaba. Usé ese factor a mi favor para pedirles que me den cosas hogareñas como muebles y cosas así para una casa. Con respecto a mi entrenamiento he avanzado de manera desmesurada. En el ámbito físico y combate cuerpo a cuerpo, he puesto en práctica varios estilos de combate, mezclando las tácticas de combate con mis rituales de Uro y Gojo, lograba infundir con mi ritual azul como lo caía Gojo, para causar mucho más daño con un golpe. Así que ahora me podría considerar un combatiente cuerpo a cuerpo bastante decente. Claro, me faltaría experiencia en combate ya que, a pesar de los conocimientos que tengo, mi cuerpo no posee la experiencia, así que necesito tener combates. En fin. En cuanto a mi manejo a mi energía maldita y mis técnicas, pues he tenido una gran mejoría. Ya no ando gastando tanta energía maldita, gracias a que pude regular el flujo y la eficiencia de mi energía maldita. Mi producción de energía maldita también mejoró bastante, y todo gracias a mis hermosos ojos. Ya podía usar de una manera mucho más eficiente el ritual de Uro, el cual a decir verdad está muy roto y es mi favorito de usar. En cuanto a las técnicas de Gojo. Solo me faltaría aprender a usar rojo y púrpura, supongo que podré usarlos cuando tenga la técnica inversa. En fin, en cuanto a las técnicas de avanzadas como la expansión de dominio, realmente tendré que trabajar desde ahora. Pero primero tengo que ganar más experiencia en combate y poner en práctica todo lo que he entrenado, y qué mejor forma que aniquilar a un grupo de demonios rojos y grises atacando un pueblo lejano en el cual casualmente iba pasando por el lugar para despejar mi mente. Mire, estando encima de una pequeña colina como los demonios estaban destrozando el pueblo como si no hubiera un mañana, algo que sinceramente me molestaba. Ya es muy cliché que los demonios siempre estén detrás de los humanos para matarlos y atormentarlos, qué fastidio, pero en fin, así son todos los demonios, me dije para mí mismo con una expresión de fastidio mientras me rascaba la nuca. Ya sin decir nada más desaparecí en un borrón de velocidad sin siquiera usar sonido ya que no le vi necesario de hacerlo.
No tardé mucho en llegar a aquel pueblo y no que vi bueno no era un panorama completamente alentador. Casas en llamas, cuerpos mutilados y sin vida, el aroma de la muerte en el aire, los gritos desgarradores de los aldeanos quienes intentaban huir de la masacre. Y por encima de las casas un grupo de demonios rojos y grises sobrevolando la zona mientras disparaban ráfagas de poder mágico a aldea destruyéndola más de lo que ya estaba. Algunos demonios grises y rojos aterrizaban para poder devorar a los humanos ya sea así en carne, o simplemente les sacaba sus almas para poder comérselas. Para ser sincero no me esperaba tal escena. Ver esto en un anime es muy diferente que a verlo en carne propia. Y la verdad, es un maldito infierno. Giré mi vista en dirección de dos cuerpos. El de una mujer abrazando a un niño, ambos ya muertos. La mujer aunque en los últimos momentos quiso consolar a su niño para que así pudieran tener algo de paz incluso tras una horrible muerte. Fruncí el ceño en disgusto, mis puños se apretaron en señal de enojo. Mis ojos normalmente calmados y aburridos ahora tenían un brillo peligroso. Dije que defendería a todas las razas, pero esta versión de la raza demoníaca sí o sí tendrá que pagar. Me aseguraría de que Celtris se convirtiera en el próximo rey demonio, pero por ahora me desviaré ligeramente de mi verdadero objetivo. Volteando mi vista caminé a paso tranquilo por las calles del pueblo con las manos en mis bolsillos. De mi cuerpo se podría ver una fina capa de energía maldita liberándose de mi cuerpo, demostrando mi estado emocional ahora. Miré una vez arriba y vi que varios demonios rojos y grises parecían mirarme con una expresión vacía en sus rostros, claramente siendo cautelosos por la energía negativa que desprendía de mi cuerpo. Los ignoré de manera olímpica para proseguir con mi camino. Durante ese recorrido pude ver mejor la devastación que provocaron todos esos demonios. Era un verdadero infierno. Sin embargo detuve mi paso al ver como un demonio gris estaba acorralando a un anciano con un bebé en sus brazos, quizás sea su nieto. Miré más detenidamente notando dos cuerpos a un lado del demonio gris, ninguno de los dos tenía energía, por lo que se entendía que murieron, un hombre y una mujer. Eran los padres del bebé en los brazos del anciano. Bueno, quizás ya era hora de poner a prueba mis habilidades. El demonio gris miró con hambre al viejo y al bebé en sus brazos con claras intenciones de devorarlos. El hombre mayor solo pudo cerrar los ojos mientras cubría al bebé con su cuerpo en un débil intento por protegerlo. El demonio extendió su mano para agarrar el cuerpo del anciano, pero de repente algo se lo impidió. Un antebrazo humano le había bloqueado por completo el ataque. La figura de Logue parecía ser un humano, se alzaba frente a la mano del demonio con una expresión divertida en su rostro. Mejor métete con alguien de tu tamaño, dije con una sonrisa confiada en mi rostro, bloqueando su paso con solo mi antebrazo. El demonio pareció confundido pero no tuvo tiempo para nada ya que había Sifo mandado unos cuantos metros hacia atrás de un golpe en el pecho, provocando que este diera un rugido de dolor. Solté un suspiro y coloqué la capucha de mi sudadera sobre mi cabeza y sin darle tiempo a reaccionar me lancé a gran velocidad para propinarle una potente patada en su cabeza que lo hizo escupir sangre seguido de un potente puñetazo reforzado con energía maldita y mi ritual azul en su estómago lo que lo hizo hincarse y vomitar una cantidad insana de sangre haciéndolo tambalear para caer de espaldas muerto. El anclano me miró en estado de shock al ver que había derrotado a un miembro de la raza demoníaca como si nada. Pero al mirarme bien noto el brillo rojo rubí de mis ojos, tenía quedando asustado por la mirada que transmitía. Zero, ¿quién eres tú? ¿Eres miembro de la raza demoníaca? Preguntó con voz temblorosa por el miedo. Yo solo lo miré por encima de mi hombro para después decir. Nope, si fuera así yo ya sería más feo, no soy un demonio, ni un humano, yo soy un hechicero, dije con una sonrisa despreocupada desprovista de toda emoción. Sin más usé mi ritual de manipulación del cielo para quedar volando de cabeza sobre una casa más o menos intacta. Los demonios que sobrevolaban la zona al igual que los que habían aterrizado miraron en la misma dirección o sea, donde estaba yo con brazos cruzados. Ya que estaba desprendiendo algo de mi energía maldita para llamar su atención. Claro que tuve el cuidado para no hacer estallar mi energía maldita de golpe, de lo contrario llamaría la atención de los 10 mandamientos y los 4 arcángeles. No estaba listo todavía para enfrentarme a esos manos y menos en mi condición actual. Mirando que había logrado llamar la atención de los demonios los miré con una sonrisa y ojos desafiantes plasmado en mi rostro para después exclamar. Si todos ustedes demonios tienen las agallas para aniquilar a un pueblo indefenso como este, entonces no tendrán ningún problema a enfrentar un solo individuo. Vengas todos ustedes. Exclamé mientras alzaba los brazos hacia mis lados en claro desafío. Los demonios no reaccionaron al instante.
No eran muy inteligentes. Pero en ese momento supieron que ese humano los estaba desafiando. Cosa que no iban a tolerar siendo miembros de la raza demoníaca. Por lo que sin pensarlo 3 demonios rojos y grises lanzaron sus respectivos ataques, los cuales fueron un rayo de energía mágica desde sus bocas. Sonreí al ver cómo iniciaban los ataques, por lo que me moví a gran velocidad de ese lugar para esquivar los ataques de los demonios, los cuales se estrellaron en el lugar donde anteriormente estaba destruyéndolo, no dejándonos rastro de la casa. Aterricé en otra casa destruida solo para que 2 manos, una roja y una gris, aparecieran a mis lados en un intento por capturarme. Con una risa emocionada, rápidamente los brazos se distorsionaron pasando por mi lado sin llegar a tocarme, rápidamente reforcé mi puño con energía maldita, dando un golpe a unos de los demonios en la cara, me giré rápidamente dando una patada en el costado del otro demonio. Lo que provocó que ambos retrocedan. Pero no pudieron llegar a nada ya que unos segundos después caerían muertos. Observando mi entorno pude ver algo que no había notado. Y es que también habían algunos de esos demonios azules con pico de pájaro y cuerpo humanoide lanzándose al ataque. Estos quizás me hagan probar un poco de mi combate cuerpo a cuerpo. Un demonio azul se lanzó hacia mí con un puño listo para darme. Sin embargo, agarré su puño sin mucho problema y con una sonrisa en mi rostro lo atraje hacia mí para darle un potente puñetazo a su estómago que lo hizo vomitar sangre. Y como si fuera un muñeco maltrecho, lo moví de tal manera que le rompí el brazo para lanzarlo hacia otros 2 demonios azules, quienes no tuvieron el tiempo a reaccionar y chocaron con el cuerpo de su compañero muerto, estrellándolos contra el suelo de manera brutal, matándolos. Sonreí con satisfacción al verlos así. A decir verdad, estos demonios eran muy débiles. Sin embargo, dejé de lado mis pensamientos al tener que esquivar un ataque en picada de otro demonio azul seguido de una patada de otro demonio azul. Los demonios gruñeron en frustración y quisieron volver a atacar. El primero se lanzó hacia mí para atacarme con su pico otra vez. Pero yo solo salté levante para esquivarlo. Sin embargo, no esperé que este me agarrara de la pierna para después dar varios giros para intentar lanzarme hacia varias casas destruidas. Pero en una fracción de segundo se dio cuenta que ya no me tenía él su brazo, de hecho ya no tenía brazo. La sangre brotó de su herida mientras me buscaba de manera desenfrenada hasta que me vio sentado de manera relajada sobre el lomo de su compañero demonio azul, el cual ni se había percatado que estaba encima suyo. ¿Sabes? Creo que me estoy empezando a aburrir, por cierto. Creo que esto es tuyo, dije mientras enseñaba su brazo cortado. El demonio azul que me ha atacado me miró con ira en su rostro, pero antes de que pudiera hacer algo pronuncié con calma. Rompehielos delgado, dije mientras daba un golpe suave al cielo, el cual pareció resquebrajarse antes de mandas un poderoso ataque el cual no dejaría rastro del demonio. Vaya, creo que mi producción de energía maldita aumentó, la última vez que realicé ese ataque no era tan potente. Supongo que he mejorado con mi ritual de manipulación del cielo. Me dije a mí mismo mientras me levantaba del demonio azul, el cual recientemente se dio cuenta de mi presencia, pero no pudo hacer mucho dado a que salte de este con tal fuerza que lo hizo explotar en 1000 pedazos. Al estar en el aire pude ver a los demonios rojos y grises, quienes me vieron saltar de ese demonio. Con una sonrisa en mi rostro concentré energía en mi mano antes de pronunciar. Ritual maldito amplificador, azul, dije con una sonrisa en mi rostro. Rápidamente se generó una esfera azul en mi mano, la cual al acercarse a los demonios creció empezando a atraer cosas, entre ellas a los demonios, y con la intención de agarrar más demonios redirigí el azul dando vueltas en círculos atrapando a la mayoría de demonios, los cuales murieron aplastados en una lluvia de sangre morada. Yo solo pude soltar una leve sonrisa mientras aterrizaba. Mi eficiencia y producción de energía maldita habían mejorado a tal grado que estaba cerca de lograr un control prácticamente perfecto. Sonreí con satisfacción al ver los resultados. Quizás no pude probar el resto de habilidades de Gojo, pero ya lo haré en la próxima. Ya habiendo probado mis habilidades me retiré del pueblo destruido, dejando que los supervivientes de ocupen de su pueblo. Al fin y al cabo ya les había salvado la vida, por lo que me retiré de ahí. Quizás llamaría atención innecesaria por mis acciones recientes y las próximas que haré. Pero con tal de volverme más fuerte para lo que se viene.